Doctor Víctor Hugo Vallejo, buenos días. Muy buenos días, Aldemar, y a todos los oyentes de Supernoticias. ¿No lo vimos contundente a usted anoche en la defensa de la senadora Dilian Francisca Toro en el informe de Noticias 1, cuando el abogado Gustavo Prado, a quien estamos llamando a propósito, pues denunció irregularidades en unos pagarés que han venido sonando desde hace muchos días, pero fue mucho más allá hablando del cartel de la salud? ¿No lo vimos usted contundente? No hubo contundencia por la edición de la noticia, pero la contundencia estuvo contenida, y debe estar la grabación, en una entrevista que la corresponsal de Noticias 1 en el Valle me hizo por espacio de casi 20 minutos, de lo cual se editó y se transmitió no más arriba de 30 segundos. Por lo tanto, la noticia quedó completamente desbalanceada, y la imparcialidad a que obliga a los medios masivos de información el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia quedó ampliamente violado. Para ellos, lo trascendente era darle toda la implicación negativa a las denuncias, entre comillas, formuladas por el abogado Gustavo Adolfo Prado Cardona. Entonces, frente a eso, pues la edición es algo que no es posible de controlar. Nosotros, como fuente jurídica, dimos la totalidad y de las explicaciones con la contundencia necesaria, pero pues el dueño del medio es quien determina qué se publica y qué no se publica. Para ellos, lo importante es la denuncia que formula un abogado bajo tratamiento psiquiátrico que dice esto, como dice lo otro, un poquito parecido a la chimboltrufia. Pero según el abogado, él tiene los pagarés. 1. 2. Él dice que se violó el artículo 100 de la Constitución porque un congresista no puede hacer préstamos a particulares. Y dice también que está el famoso cartel de las drogas y que él tiene pruebas. A ver, vamos por partes, Aldemar. Primero, que él tenga los pagarés, eso no es más que una prueba fehaciente de que se trató de 7 contratos de crédito entre 7 aspirantes a 7 alcaldías del departamento del Valle del Cauca en el año 2007, hechas por una empresa que entre sus objetos sociales está precisamente operaciones de mutuo. Ello no fue hecho en ningún momento, por la entonces senadora Dilian Francisca Toro. Fue hecho por Ceiba Verde Limitada, una sociedad en la que su representante legal, el doctor Julio César Caicedo, tiene facultades ilimitadas para actuar. Esos pagarés que tiene no son más que unas fotocopias simples de unos pagarés efectivamente ciertos. ¿Por qué? Porque fueron 7 operaciones de crédito hechas bajo el amparo de la ley, con cheques girados sobre cuentas bancarias que pueden ser perfectamente rastreadas, con asientos contables de la salida del crédito y del ingreso del retorno de dichos créditos a posteriori, sin que en ello hubiera intervenido para nada la entonces senadora Dilian Francisca Toro. De tal manera que por ese lado, pues, es una interpretación que está dando el señor Prado, pero que no tiene ninguna fundamentación ni constitucional ni legal. Ahora bien, lo que explica Prado y explicó el noticiero, de que la prohibición contenida en el artículo 110 de la Constitución Política de Colombia es cierto. El único problema es que la senadora Dilian Francisca Toro no tuvo nada que ver con la contribución ni la procuración ante terceros de contribuciones a candidatos de un movimiento político determinado. Porque es que contribuir es entregar, dar, aportar gratuitamente algo a una campaña política. Pero un crédito es un crédito es un recurso que a uno le facilitan como financiación para algo, pero que se tiene que retornar. Con un crédito, quien se convierte en acreedor no disminuye su patrimonio,
sino que por el contrario lo puede llegar a aumentar en caso de que se llegaran a pactar intereses. Ahora bien, si seguimos hablando de los temas de la salud, que irresponsablemente el señor Gustavo Prado Cardona está aparentemente denunciando ante los medios en una campaña de resentimiento porque todavía no le sana la herida de su violenta separación matrimonial de Clara Luz Roldán, quien debió separarse legalmente de él por violencia intrafamiliar, por lo cual tiene una caución que le prohíbe estar cerca de su exesposa, de su hijo, habido en el matrimonio con Clara Luz Roldán, y de un hijo de esta que ya existía cuando ellos dos se casaron. Entonces, hablar de que esta persona se pueda manipular la salud en la forma en que él explica, eso es un imposible. Entonces, todas las cosas malas que sucedan en el departamento del Valle del Cauca, según el señor Prado, son responsabilidad de Dilian Francisca Toro. Ahora, ¿por qué no hablamos, mi querido Aldemar, de la credibilidad de Gustavo Prado? Aquí lo hemos reconocido desde hace muchos años como un excelente abogado laboralista que ha ganado muchos negocios o pleitos o hechos que lleva ante la justicia. Hasta allí le hemos conocido como abogado al doctor Gustavo Prado. ¿Quiere que le cuente lo que la justicia le tiene en este momento a Gustavo Prado? ¿Qué le tiene? Le tiene. Vamos por partes. Primero, el Consejo Superior de la Judicatura lo ha suspendido 2 veces en el ejercicio de su profesión por apropiarse de recursos de sus clientes. Eso en la ley 1113 y el decreto 176 se llama faltas a la honradez profesional del abogado. Segundo, la Contraloría Municipal de Palmira en este momento le adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por un monto de 1.245 millones. Investigación en la que le encontraron 11 hallazgos administrativos, 3 hallazgos fiscales, 10 hallazgos disciplinarios y 3 hallazgos con repercusiones penales, que ya son conocidos por la Fiscalía General de la República, que ya le realizó audiencia de indiciación, audiencia de imputación y le prepara la audiencia de acusación por celebración indebida de contrato estatal y apoderamiento indebido de recursos públicos, porque el señor Prado firmó con el municipio de Palmira en el año 2009 el contrato 281 de prestación de servicios profesionales por un valor inicial de 179 millones de pesos, que mediante una serie de agregaciones, adiciones, sustituciones y otros sís, lograron montar hasta una cuantía de 2.050 millones de pesos, en el que en los informes, en su desarrollo, en los informes, en los entregables, llegó a pretender hacer valer como gestión profesional suya la realización de 139 audiencias de desistimiento de acciones laborales en contra del municipio de Palmira, cuando se habían conseguido por la vía del arreglo directo. Son cosas que está investigando precisamente la Contraloría Municipal de Palmira y en la que está bien, pero bien enredado el señor Prado. De manera que el señor Prado, que sabe de esta letra menuda de la corrupción y que se presenta como el líder de la anticorrupción en el Valle del Cauca, más valdría que diera explicaciones de lo que es su vida profesional. Y además, que nosotros en este momento pusiéramos en tela de juicio la credibilidad que una persona de esta naturaleza puede ofrecer. Pero doctor Víctor Hugo Vallejo, Raúl Arboleda Márquez, alcalde de Palmira, contrató con el señor Raúl Arboleda, Gustavo Prado para que lo defendiera, pero Raúl Arboleda es del mismo movimiento político de la senadora Dilian Francisca Toro. Es que todo no se puede mezclar, además. Raúl Arboleda puede ser y ha sido y salió elegido como alcalde de Palmira
en la militancia en el mismo movimiento de la senadora Dilian Francisca Toro. Pero la senadora no puede ser responsable, ni aquí ni en ninguna parte, de los actos que como alcalde llegaría a desarrollar el señor Raúl Arboleda, ni ningún otro alcalde, ni ningún otro representante a la Cámara, ni concejal, ni diputado, ni senador. Es que una cosa es el movimiento, pero otra cosa son las conductas individuales de cada quien. Pero entonces lo que vemos es que la defensa suya a Dilian Francisca se hace acusando o recusando o acusando a Gustavo Prado, primero diciéndole que es una persona que tiene un tratamiento psiquiátrico, segundo saca estos procesos que tiene en su contra. Entonces, ¿la defensa es contraatacando y no defendiéndome? A ver, lo que pasa es que cuando yo estoy recibiendo un ataque de una persona determinada, lo primero que tengo que poner en claro es cuál es el nivel de credibilidad de la persona. Ahora bien, si es que se trata de defender acciones concretas, ¿cuáles son las denuncias concretas, puntuales, precisas, específicas que está haciendo el señor Gustavo Prado? Si uno revisa toda su entrevista, lo único que él hace son afirmaciones genéricas, hasta el punto de decir que es que, según él, la jefe de la corrupción en el Valle del Cauca ha sido Dilian Francisca. Es que esa es una expresión absolutamente genérica. Hay un principio general de derecho, Valdemar y oyentes amables, que dice que en derecho lo que no se pruebe no existe. Entonces, presente los casos concretos y frente a esos casos concretos, específicos, precisos, puntuales, nos vamos a referir. Pero mientras tanto, lo único que hay que tener en cuenta en este momento es cuál es el volumen y el nivel de credibilidad del señor Gustavo Prado. Pero mire usted, doctor Víctor Hugo Vallejo, los principales testigos que han aparecido en todo esto de las denuncias contra los congresistas son paramilitares, que al fin resultaron ser socios de muchos congresistas a quienes patrocinaron sus campañas políticas. Los principales testigos de grupos criminales son miembros de grupos criminales, pero existen beneficios. En este caso, todo este enredo que se está llevando a cabo por unos pagarés, ¿no está afectando más al Valle del Cauca, dándolo como un departamento corrupto, donde sus líderes son corruptos? Pues es que todo ataque, toda agresión y toda campaña soterrada que se haga desde lo negativo, como está sucediendo en este momento, por ejemplo, con las redes sociales. Lo de las redes sociales es absolutamente alarmante. Los seguidores de los distintos candidatos, vaya uno a saber si con la anuencia de los candidatos o no, se han dedicado a la guerra sucia. No se está construyendo, no se están mostrando propuestas, sino que simplemente se está tratando de construir un buen nombre con base en el enlodamiento del nombre de otro. Eso jamás le ha convenido al Valle del Cauca. ¿Por qué el Valle del Cauca dejó de ser líder? Simple, porque es que entre los vallecaucanos nos encanta darnos duro, nos encanta darnos en la jeta cada que alguien tiene alguna aspiración. Y lo hacemos simple y llanamente desde las posibilidades de resentimientos individuales o de pequeños grupos. Y en este caso está sucediendo, para concretar en lo de Gustavo Prado, ¿qué es lo que está sucediendo? Él es el exesposo por violencia intrafamiliar, es exesposo de Clara Luz Roldán, y Clara Luz Roldán ha sido una persona sumamente cerca de Dilian Francisca. Lo es en este momento como gerente de campaña a la gobernación del Valle del Cauca. Este señor Prado vivió bajo la sombra de esa influencia en el ejercicio del poder estatal que siempre ha tenido Clara Luz Roldán. Ahora se siente un huérfano de eso y entonces asume actitudes que francamente no son aceptables, sobre todo si se hacen desde meras generalizaciones. Doctor, estamos llamando al doctor Gustavo Prado porque queremos, en Supernoticia hemos dicho que queremos la verdad, buscamos la verdad. Doctor Gustavo Prado, muy buenos días. Muy buenos días, Aldemar. Gracias por atender el llamado. Hemos dicho que aquí queremos la verdad, la buscamos. Usted ha hecho denuncias muy fuertes, contundentes, con documentos en Noticias 1, aquí también los ha traído. En la otra línea está el otro abogado
doctor Víctor Hugo Vallejo, defensa de la senadora Dilian Francisca Toro. ¿Usted tiene las pruebas y los argumentos suficientes para decir que hay un cartel de la salud y que ha sido manejado, guiado por parte de la ex senadora y hoy candidata a la gobernación del Valle? Aldemar, a ti y todos los radioescuchas. Yo vengo en la ciudad de Cali hace muchos años, inclusive antes de que tú llegaras a Radio Super, planteando una serie de denuncias que los organismos de control adelantaron algún tipo de investigación, incluyendo entre ellos la Fiscalía. Y una vez en tu programa lo dije, yo no sigo perdiendo el tiempo con las asustadurías. Uno va a la Contraloría y denuncia algo y con esto hacen una apertura de proceso y luego van y terminan presionando o chantajeando al funcionario correspondiente. Yo las denuncias que he hecho en torno a la organización política de Dilian Francisca están ya contenidas en una demanda de pérdida de investidura en contra de Dilian Francisca Toro. Y lamento que a través de tu medio, donde la siento mi casa, el hecho de que haya cuestionado a Dilian, que esté allí ahora presentándome como un abogado de burlesco. Lamento que un tan prestigioso abogado como el doctor Vallejo, para descalificar un material probatorio documental auténtico y original, diga que me tienen que descalificar porque soy alcohólico y estoy en tratamiento mental. Eso demuestra el desespero de los integrantes de esta organización jurídica, organización electoral, que hoy están enfrentando en estrados judiciales en un proceso con sólidas pruebas documentales. El cartel no lo dije yo cartel, lo han dicho los medios. Yo simplemente digo que estructuraron una empresa legal con la cual han obtenido recursos del sistema de salud y tengo las pruebas. Y ahí se puede estar constituyendo un delito penal. Yo ya lo dije, tengo las pruebas y si la Fiscalía quiere, pues inicie un proceso de oficio, llámenme a declarar, vincúleme en la condición que ellos estimen conveniente, pero yo no voy a perder mi tiempo en una denuncia que la vocación de prosperar es muy poca, porque sabemos cómo los procesos penales en contra de la senadora en la Fiscalía marchan en la tercera velocidad del burro, parados, no avanzan un milímetro. Entonces, esa penal no me voy a desgastar en colocarla. Si el doctor Vallejo me quiere denunciar por alcohólico y estar en tratamiento, que lo haga, que eso demuestra la calidad y decadencia de abogado que es ese señor. Muchas gracias y espero en otra oportunidad poder estarlo acompañando. Doctor Prado, una sola pregunta, discúlpeme, el doctor Vallejo ha dicho que usted ha sido suspendido 2 veces por el Consejo Seccional de la Judicatura y que hay un proceso contra usted en Palmira por parte de la Contraloría por detrimento patrimonial, presunto detrimento patrimonial por 1.245 millones de pesos y que además fue sancionado por el Consejo. Aldemar, discúlpame, me extraña que cuando en su mesa, cuando se iniciaron lo de Palmira, estando don Humberto, le dije que mientras no solucionara esa situación no volvía a su emisora, ahora usted se venga a hacer el sorprendido con una cosa que está quemada. Sí, señor. Dilian Francisca Toro, Jorge Caicedo y Ritter López, con el fin de eliminarme profesionalmente, aperturaron un proceso penal en Palmira.
y espero que se pueda llevar a cabo el juicio para demostrarles cómo esos tres personajes se han robado a Palmira. Los que van a terminar ahí en la cárcel no soy yo, van a ser los tres: Richter, el notario y Dilian Francisca Toro. En este país un denuncio penal no se le niega a nadie. Y volvamos al tema de lo... Tengo 2 sanciones en el Consejo Superior de la Judicatura como abogado. Y los 2 por no haberme defendido, como era ante el robo de las pensiones ahí en Incali, y el otro ante no haberme defendido el pago ilegal de sentencias judiciales hacia el municipio de Cali. Mire la última, el pago que le hicieron a Claudia Sandoval por 3.500 millones sin haberse reintegrado al cargo del municipio. Entonces, aquí lo investigan por lo que usted quiera. Y como hay carteles como el de Dilian, que me quiere eliminar del medio, y que hay pseudo abogados como Vallejo, que para atacar a sus contrincantes se vale de todo eso, pues esto vale. Y lo dije en esta emisora, y si el doctor Humberto, como yo lo sé, es un hombre de palabras, él les podrá ratificar que hace 2 años lo dije. Me salgo a defender de las infamias que Dilian, Jorge Caicedo y Richter López me armaron para meterme a la cárcel. Yo debería estar en la cárcel hace 27 meses, porque era la única forma de parar lo que hoy les está tocando enfrentar. Abogado Prado, ¿quién lo amenazó usted en el Centro Comercial del Centenario? El esbirro de Dilian, Palau, el papá del esbirro de Dilian, de uno de los integrantes de esa empresa electoral. Me amenazó de muerte delante de un gran número de personas, y me amenazó que porque a su hijito yo lo había metido en el tema de los pagarés. ¿Usted se refiere al exdiputado Rafael Palau? A un señor de edad que fue representante a la Cámara por el partido de Tuluá, y que lo que he podido averiguar es personaje funesto de la ciudad de Tuluá. Doctora Vallejo, ¿quiere usted decirle algo a su colega y amigo? Me imagino que son amigos, Gustavo Prado. No, yo no puedo ser amigo de una persona que usa ese tipo de términos para descalificar a un colega. Me parecía que, y nunca lo he tratado, me pareció que es un abogado brillante, con amplia especialización en todo. Pero para defender a un cliente, venir a ofender a un colega de esa manera, no puedo ser amigo de una persona así. Doctor Vallejo. A ver, el único problema es que los amigos míos los escojo yo, no los demás. Pero frente a la cantidad de incoherencias que ha dicho Prado, lo único que tengo que decir es: esperemos a que nos notifiquen la demanda que él dice que está armando, y frente a él actuaremos. ¿Pero usted lo va a demandar, o usted lo van a demandar por injuria, por calumnia? Sí, por injuria y calumnia, sí, con base en lo que dijo anoche en Noticias 1 y lo que acaba de decir en Super Noticias del Valle. Doctor Prado, ¿usted ha hecho injurias y calumnias? No, uno dice injuria y calumnias cuando no tiene los documentos. Yo los tengo, pero no me da ningún temor a que me denuncien. Yo sí le digo, es que él es un abogado que en su vida ha cursado una demanda electoral ante el Consejo de Estado. A usted, allá nos vemos ante el Consejo de Estado en pleno, para que defienda en una pérdida de investidura. Y no ese cuentico de anoche, pues, que es que el que prestó la plata es Julio. Una sociedad es indivisible, caballero. Y si con eso Dilian va a ir a defenderse al Consejo de Estado, el proceso es que va a ser bien breve. Doctor Vallejo. Pues si uno como abogado, y él parece ser que dice ser bueno,
no distingue entre una persona natural y una persona jurídica, creo que le dé materias al primer semestre. Doctor Prado. ¿Se le cayó la llamada o colgó? Aquí no dictamos resuelves. Lo último. Sí. Lo último. Sí, colgó. Sí, colgó. Pero preocupante que haya dicho él, a uno lo compran, lo amenazan o lo eliminan. Y además que recibió amenaza de muerte por parte, tal como dijo Palau, es Rafael Palau, quien fuera diputado en el Valle del Cauca, creo que hasta congresista fue. Es muy grave una amenaza de muerte y que haya dicho además que o te compran, te amenazan o te eliminan. Esto es muy grave para la política regional. Sin ninguna duda es sumamente grave, pero si la amenaza la localiza de esa manera, pues sin ninguna duda debe proceder en contra del doctor Rafael Palau, padre, no de Rafael Palau, hijo, y hoy en día representante de la Cámara, según lo que le logro entender. Si sabe quién fue el que pronunció la amenaza y además manifiesta que lo hizo delante de mucha gente, pues tiene testigos. Pero poner a responsabilizar o a responder de lo que le pueda llegar a ocurrir a la aspirante a la gobernación, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que esto, si no causara el daño que causa a la imagen política del departamento del Valle del Cauca, Aldemar, de pronto uno podría decir es un chiste de humor negro, pero realmente las cosas que está diciendo este señor se salen de todo control de ética y de buen comportamiento. Pero es que para eso están las vías legales y mucho más lo tiene que conocer un abogado cuya formación está dirigida precisamente a sustituir el sentido común por el sentido jurídico. Entonces, con circunstancias de esta naturaleza, él sabe quién lo amenazó, pero hace responsable a Dilian Francisca. ¿De qué estamos hablando, Aldemar? Pero lo que nos llama la atención, conociéndola a usted, doctor Víctor Hugo Vallejo, conociendo su experiencia, es que la defensa suya se base, esto lo decimos con el mayor respeto hacia usted, por supuesto, se base en atacar personalmente al abogado Prado. Eso nos llama mucho la atención. Vuelvo a repetirle, Aldemar, es que en toda circunstancia de derecho, y es lo que yo estoy tratando de responder, usted tiene que orar es con base en las pruebas que tenga. Las afirmaciones del señor Prado son absolutamente generales, genéricas. Si concreta, si precisa, si especifica situaciones en las que irregularmente haya actuado o diga haber actuado Dilian Francisca Toro, con mucho gusto damos las explicaciones jurídicas que sean del caso. Pero es que no hay ni una sola. Y cuando se le concreta, termina hablando de temas que son ajenos al debate que está abierto. Se va a demandar la pérdida de la investidura de Dilian Francisca Toro. ¿De qué? Ella no tiene ninguna investidura hoy en día. De manera que hablemos concreto. Vea, el caso es este, la cuenta es esta, el hospital es este, la Secretaría de Salud es esta, las personas son estas, la relación vinculante fue esta y la participación de Dilian fue esta. Eso no está sobre la mesa. Si no está sobre la mesa, ¿yo qué puedo hacer? Confrontar lo que está diciendo el señor Prado, y lo que está diciendo son generalidades. Entonces, frente a ello, ¿yo qué planteo como interrogante? ¿Tiene credibilidad el señor Prado? Por eso, él tiene unos documentos, dice, son unas fotocopias de unos pagarés firmados por una sociedad agrícola que se llama Ceiba Verde, prestados a unas personas que aspiraban a una campaña política en el 2007. ¿Eso no será un sustento jurídico para decir, mire, sí le prestaron plata a unos dirigentes políticos y que puede conocerse de pronto como financiación de campañas, así hayan firmado unos documentos? No lo es, Aldemar, por una razón elemental. Cuando usted constituye una persona jurídica, esa persona jurídica, debo entender que usted tiene una empresa de comunicaciones como persona jurídica, se vuelve diferente a sus integrantes, miembros y capitalistas. Una cosa es la persona jurídica Aldemar Domínguez, compañía limitada, y otra cosa es la persona de Aldemar Domínguez. Incluso aunque confluyan en unos intereses determinados en algún momento dado.
pero las personas jurídicas tienen vida propia, y esa vida propia les da la autonomía de actuar y lo más importante, de responder frente a derechos y obligaciones ante la ley. Entonces, no puede ser confundible una persona jurídica, una sociedad cualquiera, con sus socios. ¿Qué tal que una empresa, voy a poner cualquiera, como Bavaria, que es una sociedad, debiera responder por las conductas de sus accionistas? No, puede tener accionistas que a lo mejor sean de dudosa ortografía, pero ellos como accionistas tienen unos deberes y unos derechos, y eso es lo que se establece que se cumpla. ¿Quién prestó en este caso? Le vuelvo a repetir, en operaciones absolutamente legales, rastreables, verificables, comprobables. Una persona jurídica de la que es socia, Dilian Francisca Toro, pero en la que ella no tiene poder dispositivo de ninguna naturaleza. Entonces, ¿cómo vamos a confundir a la persona jurídica con la persona natural? Esa es una inadecuada interpretación, por lo menos. Pero tenemos un caso reciente, el de Interbolsa, en donde todos los socios fueron sometidos a juicio y sancionados o castigados. Sí, porque ellos mismos se apoderaron como personas naturales de recursos que habían recaudado como persona jurídica. Eso es otra cosa. No es comparable, Aldemar. Pero en este caso, Ceiba Verde es una sociedad y los socios no se supone responden por todo en igual proporción a sus acciones. Sí, en la medida en que Ceiba Verde tuviera que salir a responder patrimonialmente. Las personas jurídicas solo responden por sus actuaciones patrimoniales. Sí, pero entendiéndose que la doctora Dilian Francisca Toro, senadora, dirigente política, y a quienes les hacen los préstamos son a políticos para campañas políticas. ¿Y qué tiene que ver allí Dilian Francisca Toro? Que de pronto dijo, a este sí, a este sí, a este sí, porque son mis candidatos a las alcaldías y alcaldías. No, esas fueron operaciones entre Ceiba Verde y esas personas, incluso que no fueron de conocimiento en su momento determinado por la misma senadora Dilian Francisca Toro. Sí. Que además, dentro de los objetos sociales que desarrolla Ceiba Verde, que básicamente es la compraventa y negociación de propiedad raíz y la explotación agropecuaria en fondos de su propiedad o de arrendamiento, está también la de facilitar contratos de mutuo. Sí. Es parte de su objeto social. Sí. ¿El préstamos? Los préstamos, sí. Forman parte del objeto social de la compañía, de la sociedad. Sí. Hacer préstamos a particulares. Sí, porque es que a particulares, normalmente con garantía hipotecaria. Cuando uno lee Sociedad Agrícola Ceiba Verde, dice, listo, es una empresa que se dedica, según su nombre, a hacer trabajos o actividades agropecuarias. Es uno de sus objetos sociales, no es que se dedique exclusivamente a eso. Ya, es uno de sus objetos sociales. Es uno de sus objetos sociales. ¿Y cómo defenderá usted en el caso de la violación entonces del artículo 100 que denuncia el abogado? En que la intervención tiene que ser directamente del parlamentario y debe ser plenamente comprobada. Y en este caso, 1, no hubo intervención de la parlamentaria. 2, no hay ninguna posibilidad de comprobarlo. Me dice un oyente, ¿y cuándo será que los 3 voceros de esa sociedad, Julio César, Jorge Caicedo, hermanos, y la senadora Dilian, salen a hablar ellos y no a través de terceros? El único que debe hablar es su representante legal, que es el doctor Julio César Caicedo, y está dispuesto a hablar sobre el tema cuando así lo demanden los medios. Vamos a llamar entonces al doctor Julio César Caicedo, quien es el representante legal de la Sociedad Ceiba Verde. Sociedad Agropecuaria Ceiba Verde, el doctor Julio César Caicedo, quien es el representante legal. Abogado Víctor Hugo Vallejo, muchas gracias, feliz día. Buen día, Aldemar, y que tengan una buena semana.